acompañando en esta propuesta. Para aquellos que ya se han transformado un poquito en habitué, no hay demasiado para explicar, ya saben qué es lo que van a encontrar. Pero aquellos que vienen por primera vez, es bueno entender que lo que vamos a compartir en este momento no es una entrevista periodística, porque para eso haría falta un periodista que no existe en esta sala, sino que es un conversatorio. Es un conversatorio en el que habitualmente no buscamos replicar a lo que nuestro invitado está proponiendo, sino simplemente abrir el camino para que él pueda abrir su mente y su espíritu y compartir con nosotros experiencias, modos de ver la vida, y sin lugar a dudas que siempre ha sido enriquecedor. Nosotros ya venimos con una trayectoria desde el mes de marzo, en el que comenzamos con Hugo Alconada Amón en la ciudad de Las Ranas, después estuvimos con Martín López Armengol y hablamos del tema de educación. Compartimos el espacio con los emprendedores, con la familia Stibor, con la familia Campodónico, nos acompañaron las fundaciones, estuvo acá Claudio Dumovich y Mariano Pena. Tuvimos la oportunidad de hablar del fútbol más allá de la pelota con Martín Mendinueta y Lucas Lich. Y en el último encuentro, quizás un poco para acariciarnos el alma, lo tuvimos Antonio Tarragorros. En el día de hoy, lo que nos mueve es algo que nos está atravesando a toda la humanidad. Esto no es un tema que vamos a abordar en el día de hoy que puntualmente puede tener que ver con nuestro grupo social o nuestra pertenencia a un determinado país, sino simplemente el hecho de ser parte de la humanidad. Están ocurriendo cosas a las cuales nos es muy dificultoso darles una explicación, un sentido, y creo que cada uno de nosotros tiene alguna pieza de ese rompecabezas sin saber en qué lugar ubicarla. Entonces, el encuentro de hoy tiene un invitado especial, con una larga trayectoria, con vuelo intelectual, con una posibilidad de mirar el tablero desde un lugar equidistante, donde no se deja llevar solamente por las emociones, sino quizás precisamente se deja llevar por alguna de las experiencias que desde el punto de vista profesional ha podido aquilatar a lo largo de su trayectoria. Por eso, en este caso, les pido un aplauso para Raúl Alconada Sempré. Bueno, Raúl, como te dije al principio, no sabía si llamarte oveja, mudo, gordo. Bueno, pero lo bueno es que cada uno de esos apodos tiene de por medio una carga afectiva, así que son todos bien valorados. Habitualmente en este encuentro lo primero que hacemos es una pequeña hoja de ruta. Contanos un poco tu tránsito, platense, marista. Platense, nací a media cuadra de acá. Marista, y dentro de la vida de marista fui junior. Significa que estudié para hermano marista durante 6 meses. Mucho no me aguanté. Después entré a la facultad de Derecho casi ni siquiera como una opción, sino como algo natural. La única materia que sí me tiraba para estudiar era física o química. Eran las dos que más me atraían. Pero gracias a el padre de una íntima amiga mía, de María Estela, y de Estela del Frate que están acá, y María Estela, que es prima mía, padre de Amelita Mercader, que era profesor de física y de química, doctor en ambas ciencias. Una conversación me salvó. Me dijo que pensara que toda mi vida había estado alrededor de la política y de la abogacía, y me metí, en Derecho. Agradezco, es una profesión realmente que aprendí a quererla. ¿En qué año ingresaste a la facultad? En el 68.
Nosotros inauguramos el curso de ingreso el 1 de marzo. Me acuerdo porque ese día el cumpleaños de mi madre. Y ya entré ahí en la facultad y empecé a acercarme al centro de estudiantes. Ese año festejamos los 50 años de la reforma universitaria. Era una época muy especial en el 68, el Mayo francés, Sí, el Cordobazo, el Freedom Speech en Estados Unidos. Fue un año complejo ese, Tlatelolco, en Chile, una gran matanza. Se divide el movimiento estudiantil en la Argentina. Fue Praga, la primavera de Praga. Es decir, era muy difícil ir a la universidad y no meterte en las discusiones. Eran discusiones que a veces las dábamos sin mayor formación. Me acuerdo que el Gordo Menucci era un personaje, ya se había recibido de abogado y estaba estudiando también, ya más grande, economía. Y un día en una discusión de derecho absurda en un curso, el Gordo estaba levantando el curso, no sé, y un militante del PC planteó algo y el Gordo Menucci, con una tranquilidad pasmosa, le dijo que eso ya estaba resuelto doctrinariamente en las cartas Marx-Mitre. Compañeros comunistas, se quedó piola, se tuvo que levantar e irse, y a los 10 días volvió a aparecer y dice, ¿esas cartas dónde están? En ningún lado. No había cartas. Por eso digo, era una época que era diversa, pero tratábamos de levantar el debate, y eso te diría que es lo que más extraño de la Argentina. Eso nos formó cuando todos los despelotes que hay en Argentina y esas discusiones tremendas que se arman. Yo tengo el recuerdo de una época en que los viernes y los sábados coincidíamos en las peñas y las guitarreadas y coincidíamos todos. Los comunistas, los socialistas, los peronistas, nosotros todos estábamos. Y la pasábamos bien y nos divertíamos. Y en última instancia querías un mismo país, de distintas formas, ¿no? Nunca pensabas en maldades. Y esto ahora que es como negaciones absolutas, como que tengo enfrente a un enemigo, y no a otro argentino que quiere hacer las cosas bien o mal. Y eso que teníamos debates mucho más complejos. Vamos a llegar igual a ese punto. ¿Egresaste cuándo de la facultad? Egresé más lento. Yo pensé que le podía ganar a mi hermano Isidoro. Se recibió en 3 años y medio, yo no, yo un poco más lento. Me recibí en el 74, fin del 70. La última materia la di en marzo. Mi padre no me felicitó porque no creyó que me había recibido. ¿Por qué habrá sido? No sé, pero lamentablemente me demoré en hacer el seminario, que era como una tarea extra, me demoré hasta octubre. Entonces, entre que no me creía que me había recibido, en marzo di la última materia y hasta octubre no había aparecido el trámite, ni siquiera el trámite del diploma. El viejo estaba convencido que yo no me había recibido, pero never. Y terminé en el 74, teníamos miedo que nos fueran a quemar los libros de registro. En un incidente que hubo en la Facultad de Derecho, aparecieron bidones de nafta cerca de donde estaban los archivos. Entonces, lo que empezamos a hacer era pedir certificados de las materias que dábamos. Vos sabés, cuando se te pierde el registro de tu nota, no te lo pueden reparar de ninguna manera, no lo podés reconstruir.
Entonces pedíamos certificados para... Y cuando me dieron el diploma, se demoraba, y me acuerdo que tuve una ceremonia de colación de grado única, soy el único. Voy, pregunto en la secretaría, digo, ¿y el diploma mío? Andate a la cocina y mandalo a Videlita. Videlita y César eran los dos ordenanzas que atendían ahí la facultad. José era el mayor. Y efectivamente fui ahí a la cocina, esperé. Uno de ellos, creo que Videlita, el más flaco, fue ahí, le dieron el diploma y me lo entregaron los 3 ordenanzas en la cocina de la Facultad de Derecho. Y nunca Muy te emotivo olvidarás. porque además eran grandes amigos, y me fui con el diploma rápido para que no me lo fueran a sacar. Nunca te has de olvidar. Decime cómo te impactó, siendo familia, digamos, de gran militancia radical, la llegada de Perón a la Argentina. Contradictorio porque nos perturbó, porque llegó 2 semanas antes de la interna entre Alfonsín y Balbín. Habíamos tenido interna en abril, mayo de ese año, 72. Habíamos perdido por bastante poco, era interna para el Comité Nacional. Pero para la elección de la fórmula, Balbín Gamón o Alfonsín Storani, teníamos una interna que era el 20 y pico de noviembre. Y cuando llega Perón, era el personaje, hacía 17 años que había estado fuera, era una cosa demasiado grande. Pero el único que estaba a la altura de Perón era Balbín. Entonces, las grandes ligas jugaron esos dos. Y Alfonsín quedaba como un pichi afuera. Pero además nosotros no podíamos desconocer el valor que tenía Perón. Entonces teníamos esa a favor y en contra, es decir, contentos, y todavía sigo reivindicando ese abrazo, gracias a que en Gaspar Campos, Balbín y Perón se abrazaron en el año 72, 11 años después, Alfonsín ganó gracias a ese abrazo. Porque nunca hubiese podido ganar Alfonsín si se hubiese mantenido la división que existía en la Argentina entre peronistas y antiperonistas. Y no tengo ninguna duda que entre los millones de votos que obtuvo Alfonsín, muchos millones eran peronistas. Sin duda. Porque el peronismo seguía siendo mayoría en la Argentina. Es decir, pudieron votarlo porque ya ese odio no existía. Entonces creo que Balbín hizo bien, nos ayudó, e incluso nos ayudó, a pesar de las diferencias que teníamos con la JP y con la tendencia, teníamos los momentos de amistad y de cercanía, y también buscamos, y también nos permitió después empezar a armar en el 76 una resistencia bastante pobre, porque no había muchos amigos que quisieran sumarse, pero en el exilio estuvimos juntos, y creo que bueno, se cambió un poco la historia. Vos sabés que mi viejo era de la democracia cristiana y era un comentario a veces de sobremesa que la única vez que había tenido un arma encima había sido en la época de la quema de las iglesias. Y sin embargo, es el día de hoy, recuerdo a mi viejo emocionado con la llegada de Perón, porque pensaba justamente que iba a ser un signo probablemente de unión nacional con otro Perón, digamos, ¿no? Así que es muy interesante el hecho de ver esos hechos que nos atraviesan a todos y no importa de qué ideología somos o de qué pensamiento, nos trascienden. Y yo creo que la llegada de Perón, sin duda, desde el punto de vista histórico, digamos, lo fue. Y después de que arrancaste ya, digamos, lo que es tu carrera, ¿cómo fue que fuiste incursionando en lo que nos compete hoy, que es esto de
la mirada internacional y sobre todo de lo que hace a la geopolítica? Dentro de la facultad, muy convencido sobre lo internacional no estaba, porque Derecho Internacional Público, que es la materia que más referencia tiene a la materia, al tema, era optativa y no la di. La di recién en el doctorado, pero no la di en la carrera porque me parecía que no tenía nada que ver conmigo. Pero sí, a mí me tocaba en los congresos de la fuga, por la franja morada en el orden nacional, ser el que discutía los documentos de política internacional. Entonces venía alguien de los otros partidos y nos juntábamos y preparábamos el despacho de política internacional. Y a mí me tocó eso como podría haberme tocado política sindical, laboral. Y ahí entré a meterme, a leerlo. El episodio de Praga nos había llegado mucho, el episodio de Tlatelolco nos había llegado mucho. Y siendo estudiantes, la reforma universitaria, el manifiesto liminar del año 18, es maravilloso y es un manifiesto a la juventud de América Latina. Y ahí, cuando vos te consustanciás con eso, con ese manifiesto liminar, como los jóvenes de Córdoba arrancan ya pensando no en un proyecto egoísta de esa universidad de Córdoba, ni siquiera en Argentina, pensaban en la juventud de toda América Latina. Y ahí empezás a leer, a estudiar Latinoamérica. Después, casualidades, nos invitan de Estados Unidos a pasar un mes para estudiar sobre Estados Unidos. ¿Año? 82, después de la Guerra de Malvinas. Ajá. En agosto, septiembre, Estados Unidos sabía que no se había portado muy bien en materia de Guerra de Malvinas, y nos invitaron, fuimos 2 frondicistas y 2 radicales. Estamos hablando, administración de Reagan era... Ya estaba Reagan, y invitaba al Departamento de Estado, estabas 10 días en Washington, nos daban clases a la mañana y a la tarde en un instituto sobre distintas materias, el Congreso, el Parlamento, la Corte, Derecho. Y después... O sea que si esto es Georgetown, me acuerdo de haber llevado a mi hijo a un centro de estudios latinoamericanos en Georgetown. Así que evidentemente hay una vinculación, digamos, con toda la problemática de nuestra región. Y además era un programa que tenía el Departamento de Estado, que después me enteré que en su momento, salvando distancias, lo habían invitado a Alfonsín, a Aullero, a varios políticos. Después me hicieron la misma invitación, pero ya después de haber sido gobierno en Francia para lo mismo. Es interesante porque te invitan de acuerdo con un programa. A vos te gusta, por ejemplo, el tema medicina, nos llevaron a Boston. Para el tema transporte, ferrocarriles, nos llevaron a Denver. Y entonces para el tema agropecuario nos llevaron a Minneapolis. Entonces te permitía ir viendo distintas realidades. Yo me perdí la parte de Miami y la parte de Nueva York, porque ella era abogado, laburaba y tuve que volver. Bueno, pero pudiste ver el imperio desde adentro, en los lugares donde se mueven los resortes, por los lugares que te llevaron. Comprendés por qué es un imperio. Pero, por ejemplo, una cosa que más me llegó a impresionar, en Denver nos llevan a la central de Amtrak, donde estaban los trenes. Y nos muestra un ingeniero, sensores, y había uno que medía la temperatura de cada rueda, de cada vagón. Entonces vos mirabas
Es absurdo, es un gasto. Entonces explicaba que eso le significaba un ahorro en seguros multimillonario, porque cuando empezaba a aumentar la temperatura en determinada rueda, había un problema en el eje y ese vagón iba a tener un accidente y entonces se lo sacaban. Tenían todo, pero en el año 82, tenían ya todo colocado, sabían en qué vagón de qué ferrocarril en todo Estados Unidos llevaban qué cosa. Entonces ahí te dabas cuenta realmente que estábamos años luz. Y después tuve el último día en Washington, que fue la parte de la charla política, era muy respetuoso, terminabas hablando, es decir, se terminaba, nunca un after hour, nada, terminábamos, saludábamos todos y nos íbamos al hotel. Pero la última vino un boina verde, los Marines, pero del ejército, ¿no? Vos con un poquito de alergia en ese momento, quizás, ¿no? ¿Bien? No, sí, bien, porque lo que tienen bueno es que el norteamericano no te macanea. Vos con Estados Unidos lo peor que podés hacer es mentirles, porque vos tenés que saber que ellos no te mienten, ellos te dicen la verdad. Puede ser que no te digan toda la verdad, pero nunca te van a decir cambiada la cosa. Y nos invitó, fue el único que nos invitó a tomar algo. Y yo había visto durante 10 días que todos tenían el complejo de los muertos que habían vuelto, las bolsas de Vietnam, las bolsas de Vietnam y el remordimiento y el arrepentimiento por la muerte, por la guerra de Vietnam. Y entonces en un momento que estábamos ahí en un hotel cerca de la Casa Blanca tomando algo, yo tengo la ventaja, mi hermano con el promedio, él compensa lo que yo no chupo, alcohol, y mis otros 2 hermanos también, es decir, ricamente aportan el promedio familiar. Yo no tomo alcohol. Ajá. Entonces, naturalmente... No sabemos si es bueno o es malo, pero... Es malo, según el Partido Radical es malo. Es malo, sí. Marcelo Marcó, que está por ahí, siempre trata de ocultarlo, el que yo no tomo. Pero el green de la boina verde ya venía chupadetti. Entonces, yo en un momento le hago un pero, un but, sin embargo, la eventualidad de una guerra, y el tipo me miró y me dijo, nos queda ese sentimiento de culpa y del error de Vietnam, pero seguimos siendo Estados Unidos. Ese mensaje, con esa claridad absoluta, como diciendo, nos vamos a seguir equivocando. Después, cuando volví acá, al poco tiempo, yo acababa de entrar a la Cancillería, me seguían mandando documentos de Estados Unidos por esa visita. Y en un informe que prepara Kissinger, hay una frase que es excepcional, porque es una síntesis de todos los informes que después pude leer cuando desclasificaron todos los documentos del Departamento de Estado. Cuando vos lees que te dicen siempre Estados Unidos, bueno, no, alguien se equivocó, pero no importa, ya hay que seguir. Y el error generalmente es de ellos. Y vos tenés que pagar. Entonces alguien hizo mal las cosas en Centroamérica. Como que Noriega, el dictador de Guatemala, el dictador de Honduras, el de El Salvador, todos ellos, era un problema que había pasado porque había habido un choque de planeta. Entonces decía, pero ahora, si es culpa de uno o de otro, hay que imponer una solución. Y la solución era invadir Estados Unidos, invadir Nicaragua con los contras. Uh-huh. Y ahí sí me traje esa noción de lo que es el imperio, y que el imperio no es una creación ideológica, como yo le decía en broma a veces a Alfonsín y a algunos de los ministros. El imperio existe. El imperio existe y tiene teléfono, y tiene
fax y ahora tendría internet y computadora y correo electrónico. Tiene todo. Entonces es una llamada sutil, un viernes a las 4 de la tarde, que te dice se está discutiendo el pedido de cooperación en tal tema. Y los del tal área del gobierno de Estados Unidos preguntan si ustedes son amigos o no. Y con lo que están haciendo en Centroamérica no parece que fueran amigos. Entonces, sutilmente te meten el tema del préstamo, el tema de la cooperación, el tema... Y de ahí fue lo importantísimo que representó para la Argentina y para los otros países cuando formamos el grupo de Río, el grupo de Contadora, el grupo de Cartagena, que vos le pudieras contestar a Estados Unidos. Ya lo estuve hablando con Brasil, con México, Colombia, Venezuela, y pensamos que sí, que hay que hacer esto. Como diciéndole, no me estás agarrando solo en la vereda sin luz. Somos todos. Y vos sabías que los otros iban a contestar igual. Y eso te da una tranquilidad de espíritu grande. Importante. Nos vamos a meter en la década del 90, donde los nubarrones se ciernen sobre la Argentina en 2 atentados contra la comunidad judía que impactaron a nivel mundial, que fueron, por un lado, la Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el 94. Hay 1000 historias. Involucran a presidentes, como el caso de Menem, involucran dirigentes de la comunidad judía, también obstaculizando algunos aspectos del devenir de la justicia. Aparecen por primera vez estos movimientos como Hezbollah, que para nosotros eran totalmente desconocidos. Se habla de una zona donde se articulaba justamente este tipo de atentados, que es la Triple Frontera. Y como dije al principio, son todas piezas descolgadas que muchos de nosotros tenemos respecto de lo que ocurrió en esos años. ¿Cuál es tu visión retrospectiva tratando de explicar algo de por qué se seleccionó un objetivo precisamente, digamos, en Argentina? Porque uno los por qué quizás los puede entender. A veces no entendemos el por qué fue Argentina, digamos, el sitio geográfico de esos hechos. Yo me acuerdo que tanto lo de la embajada como lo de la AMIA eligieron la Argentina tal vez porque era más sencillo manejarte. La AAA, siempre nosotros, la triple frontera, nosotros siempre lo hemos tomado como un tema de aduana, como un tema menor, y era un tema mucho más grave. Aparecieron muchos expertos que decían que se debía a incumplimientos del presidente Menem hechos durante la campaña con países islámicos, y que como no se le había cumplido con lo que se había hablado, en la misma línea hasta la muerte del hijo de Carlitos, que según ella, Zulema Yoma, siempre afirmaba que se lo habían matado, que se lo habían matado por él. Yo en esa teoría, por un problema de voluntad política y de decisión política, nunca acepté empezar a analizar el tema, porque yo puedo tener la peor política internacional que se me ocurra, y no por eso me tienen que poner una bomba o atentados como los que hicieron acá. Es decir, sea el Hezbollah, sea el Hamas, sea Irán, sea Siria, cualquiera que sea, por más que le haya incumplido o no le haya incumplido Menem, nunca tuvieron el derecho a ese acto terrorista que nos afectó a todos, no solamente a la comunidad israelí. Fue realmente gravísimo. Y después nos demostró
que lamentablemente nosotros nunca le hemos dado realmente pelota al tema de una inteligencia capaz, una inteligencia con formación profesional. Un detalle, por ejemplo, en materia es una cosa totalmente absurda, tonta. Cuando vamos con Alfonsín a Estados Unidos, el presidente, éramos una comisión, éramos una delegación, contándolo a Alfonsín y a la señora éramos 14. Y estábamos todos en un mismo piso, en el hotel. Caputo sale de la habitación sin el escudo que nos habían puesto a los de la delegación, que era como del lobo, pero en vez de azul, celeste. Blanco, celeste, blanco. Y el tipo que estaba en la puerta dijo, Sir, Caputo le diciendo, como haciéndole, yo soy el canciller, Sir, please, como haciendo, volví adentro y te pones el botón ese. Porque si no, no entras. No joden. Ahí la seguridad es seguridad y no se andan con cosas y todo se investiga, todo se hace. Después, lamentablemente, le matan presidentes, pero son detalles. Y hace ya 60 años que lo mataron a Kennedy y todavía no sabemos quién fue el que lo mató. Aunque creo que todos saben quién fue el que lo mató, pero nunca nos van a decir quién fue el que lo mató. Pero tienen inteligencia y nosotros nos hemos tenido que manejar en ambos atentados, el del 92 y el del 94, con inteligencia prestada. Con inteligencia del FBI, de la CIA, del MI6, el MI5, del Mossad, con todas las inteligencias prestadas. Entonces, yendo a un tema mucho más reciente, cuando a mí me dicen si al fiscal que mataron, lo mataron, yo no descarto a nadie que lo haya podido matar. Incluso los servicios de inteligencia de los países amigos.